como último, vamos a explicar las anclas y electromotoras síncrono trifásico, pero ya desde la lógica cableada, prácticamente todo es lo que ya hemos visto, cada elemento, interruptor electromagnético, el contactor, el relé térmico y el motor. El motor no lo hemos visto, pero con el circuito ya lo vamos a ver. Prácticamente ustedes ya visten máquinas de continuo, en alterna 1 ya un motor, hace de continuo la alterna, o un generador que es similar a la inversa. Bueno, vamos a empezar. Tiene dos partes en todos los circuitos que hagan en lógica cableada, en control, ¿no? Dos partes, comúnmente. Circuito de fuerza y circuito de control. Eso con circuitos con contactores y circuito de fuerza, circuito de control. Circuito de fuerza es la parte que vamos a empezar, y el diagrama en el inicio hemos visto el diagrama unifilar, que es el seccionamiento, el mando de control, la protección contra sobrecarga y el motor. Pero en este caso es ya el diagrama trifilar, se diría, pero el real, que vamos a instalar en un momento. Y esa parte del interruptor termomagnético ya hemos explicado, ya lo hemos mostrado, el contactor, el relé térmico y el motor. Ahora, lo que faltaría aquí es, como les dije, es sus nombramientos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque son elementos de fuerza. En este caso del contactor, igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y del relé térmico de la misma forma. Bueno, vamos a ponerlo aquí: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto sería el relé térmico. Aquí vemos muy bien. Y nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y del motor, que es U, D y W, ¿verdad? Su salida sí está conectado normalmente en estrella, y está conectado en estrella, y su salida, sus principios se van a salir y están conectados sus finales en W, nada más. Ese es el circuito de control. Pero, ¿dónde empieza? Normalmente aquí es el fusible o un interruptor termomagnético monopolar, pero en este caso fusible, pusimos. Y aquí están los contactos del térmico. Como les dije, esto es importante poner en ese circuito, porque si lo ponemos aquí, no va a proteger, no es que se va a abrir esto. Aquí sí o sí se va a abrir estos contactos de control, si podría decirlo. Y ese ritmo metálico va a actuar y esto se va a abrir, pero va a detectar eso. Pero de aquí entonces es importante ponerlo. 95, 96 es normalmente cesado, el que va a estar. 97, 98 en serie con todo el circuito. 97, 98 el abierto para una lámpara de señalización de emergencia, que puede ser rojo, como les dije. Luego de esto viene 95, 96, el contacto, el pulsador normalmente cerrado. Luego viene el pulsador normalmente abierto. Viene es la bobina del contactor, que se trae en un mismo equipo, como hemos visto, en un mismo elemento. Luego de esto, esta parte que ya avanzamos es la autorretención. Este menos K es dependiente de esta bobina, y esto también de estos tres contactos de fuerza. Este es el contacto auxiliar, que cuando se energice la bobina, lo hace un pulso, aquí se cierra de esta rama el circuito, se va a cerrar. Ya hay aquí en tensión. Puede haber, si depende aquí, si es 400 voltios, aquí con su neutro, 230 voltios. Se energiza, cerramos esto, vamos a cerrar esto con un pulso. Entonces ya se ha cerrado. ¿Qué va a pasar? Como esto ya llega a 220 voltios, se energiza la bobina y entonces cambia de posición. Esto se cierra, el motor funciona, y esto ya no es abierto, ya es cerrado. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como es un pulso, va a dejar de pulsar y esto va a volver a su posición en reposo o sin energía normal. Normalmente abierto. Y esto, cuando ya se energizado, ese mismo instante se va a cesar esto, y ya no va a haber nadie que le desenergice. Entonces la energía va a venir de aquí hacia aquí y se ha autorretenido él mismo. Eso se le dice la autorretención. Y este es el circuito de autorretención, que con un pulso
ya se autodetiene y esto ya va a permanecer conectado y funcionando el motor permanentemente. Ahora, si hay una falla aquí, si hay una falta de fase, entonces actúa esto y esto cambia de posición. Esto va a abrirse, va a abrir todo el circuito que es la alimentación de esta bobina. Esto va a cerrarse y va a energizar esta lámpara. Entonces, una vez buscando la falla, vas a encontrar la falla, despejar los STAs como hemos visto en el real, y va a volver a su posición para de nuevo arrancar. Nada más. Eso sería el circuito y lo vamos a ver ahora de forma práctica. Eso es normalmente con sin energía. Vamos a ver en la práctica cómo funciona este circuito. Eso sería todo. Bueno, ahora vamos a ver la parte práctica del laboratorio. Y esta parte es prácticamente todo el circuito del arranque directo de un motor asíncrono trifásico. Y esta es parte del diagrama unifilar, la parte del seccionamiento, parte del mando control y la parte del motor eléctrico. El mando control es, el seccionamiento es el interruptor termomagnético en sí o el disyuntor, y es este que hemos visto. Luego el contactor, el que hemos visto también. Luego viene el relé térmico, es el térmico igual hemos visto. Por último, el motor eléctrico, el que me faltaba mostrarles. Este es el motor eléctrico. Y ahora, por la razón, como es trifásico en el laboratorio, aquí no tengo tensión trifásica, no tengo un sistema trifásico. Entonces vamos a utilizar un motor monofásico, que es prácticamente lo mismo porque estoy utilizando solamente dos contactos del contacto de fuerza del contactor, luego del relé técnico 2. Nada más de la parte de fuerza, solo 2, del interruptor termomagnético igual 2. Pero por la parte de control va a ser lo mismo. Este es el motor monofásico, ya les he mostrado. Ese es su condensador, es un motor monofásico con condensador permanente. Ya les he mostrado sus partes y cómo es. Eso es. Luego vamos a explicar la parte de control ahora. La parte de control aquí se deriva, se conecta a través de primero de la línea con el contacto normalmente cerrado del 95-96, sale. Luego se conecta con este pulsador en serie, con el pulsador en serie con el de parada. Luego de eso en serie con el de marcha. Por último, a la bobina vuelve a A1 y A2 al neutro y ya se llama, pero falta su punto de tensión. Entonces se pone en paralelo con el circuito, al paralelo el 13-14, contacto auxiliar al pulsador normalmente abierto. Y por último, sus lámparas de señalización. Esta lámpara de señalización verde es de marcha que está conectado en paralelo a la bobina A1-A2 del contactor para mostrar que cuando funcione el motor, porque cuando se energice esto va a entrar, va a actuar el contactor va a cambiar su posición, sus contactos, se va a cerrar y va a energizarse el motor, y el verde, esta lámpara se va a encender mientras esté funcionando el motor. Ahora, la otra lámpara de señalización roja TMT está conectado al 97-98 del contacto del relé térmico, normalmente abierto, y eso va en serie con esta lámpara. Cuando haya un problema, yo voy a ver que actúa y va a cambiar de posición. Se va a abrir el circuito y esta lámpara se va a prender porque lo va a desenergizar. 95-96 se abre, se desenergiza y se prende esta lámpara. Nada más. Ahora vamos a ver cómo es de manera directa, una manera para identificar si en mi circuito armado no tiene un cortocircuito. Entonces venimos aquí, venimos sin energía, vamos a medir resistencia. La resistencia de la bobina, como es un circuito serie y su carga es la bobina. Entonces aquí hemos dicho que es el contacto normalmente, los dos contactos de donde toma energía. Venimos aquí, miren, aquí no veo nada. Entonces cuando no hay un cortocircuito, entonces cuando venga aquí y pulse, me tiene que cerrar y mostrar el dato de la bobina. No va a haber la autodetención porque no hay energía, ¿verdad? Simplemente voy a cerrar la rama. En ohmiaje me va a dar 1663 ohmios. Ese es el dato de la bobina. Y si mido directamente la bobina, me va a dar el mismo dato. Miren, o aproximadamente. Listo. Entonces no hay cortocircuito, está bien el circuito de control. Vamos a ver ahora que hay tensión antes de energizar. Aquí en la entrada, vamos a ver si hay tensión. Miren, aquí hay 228 voltios. Entonces nosotros energizamos y en su salida del interruptor termomagnético 228 voltios.
Ahora vamos a ver la parte de funcionamiento real. Entonces, como ya está todo el circuito bien, si pulsamos, se va a autodetener automáticamente. Dejo de pulsar, ya está autodetenido automáticamente y va a funcionar el motor. Está autodetenido, no automático. No sería la palabra correcta. Autodetenido. Vemos eso. Mira, la autodetención ya tiene aquí. Solo pulsé y ya funciona el motor. Vamos a hacerlo de nuevo. Miren, pulso y mírense el contactor. Esta parte de su vástago va a cambiar de posición. Miren, aquí está. Estaba en esa posición, ahora está aquí. Ahora funciona el motor. Este motor monofásico con condensador permanente. Se ha autodetenido y se ha energizado la lámpara verde de señalización. Luego lo paro con este pulsador. Pulso y lo paro. Esa parada. Ahora, ¿cuándo va a encenderse esta lámpara roja? Cuando hay una sobrecarga, una falta de fase. Como decimos, el relé térmico identifica eso y protege al motor. Y ahora aquí tenemos el test. Cuando yo presione esto, vamos a simular como una falla para ver si sus contactos sí están actuando. Ya lo ha presionado. Miren. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Está funcionando. Luego viene aquí. Listo. Ahora ya está prendida la lámpara roja. Y esto, por más que yo presione, está abierto el circuito. Las ramas del circuito, como hemos explicado en la clase, no va a actuar. Entonces hay una alarma, como una alarma, una emergencia. Entonces hay una falla, una falta de fase, una sobrecarga. Entonces tienes que ir a despejar la falla, a revisar. Y de una vez que haces reset con este botón. Y actúa. Y de nuevo ya está listo para marchar de nuevo. Nada más. Ese es el circuito total del laboratorio 1. Ese es lo que tenían que hacer en Cotaputa. Ahora, como adicional, les puedo mostrar esa parte que es el interruptor termomagnético, pero ya desarmado. Miren, ese es el interruptor termomagnético. Sé que no está bien. Está ya desarmado. Este mismo interruptor, pero de otra marca. Es lo mismo prácticamente todos. Miren, este es el interruptor, su entrada, su salida. Bueno, aquí no se ve muy bien esta desarmada. Esta es la parte magnética, es lo que les quiero mostrar, la parte magnética. Esta es la parte térmica y este es su expansor de arco, donde se va a expandir el arco.